Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 3. La forma en que Crow vio toda la situación en Patch en ese momento era horrible. Tai se estaba tomando muy en serio la noticia del caso de Summer y Jan estaba en una edad en la que podía entender más o menos el contexto, empeorando todo. Era lúgubre, todo parecía tan sombrío hasta el punto que Crow lo encontró casi insoportable. No podía creerlo y quizás no quería hacerlo. Summer fue la madre de Ruby y la madre sustituta de Jan. Además de eso, ella era una cazadora sobresaliente, incluso mejor que él, y él y Tai estaban en una clase propia. STRQ de Beacon Academy. El viejo equipo de los Golden Dice. No fue difícil recordar viejos recuerdos, pero fue por ellos que le hizo imposible reconocer que algo podría haber salido mal en la misión de Summer. El sonido de la carreta que estaba tirando resonó en sus oídos, junto con un gorgoteo mientras Ruby se entretenía haciendo burbujas con su saliva, el mocoso. No podía soportar el silencio y tuvo que distraerse, y el paisaje había hecho poco para aliviar su aburrimiento. Árboles y arbustos sencillos conducen al camino a casa, algo que debió haber visto en numerosas ocasiones ya acompañada por su madre o su padre. Estaba demasiado feliz, su personalidad le dificultaba permanecer triste durante demasiado tiempo y, sin embargo, Crow sabía que las cosas cambiarían cuando finalmente se diera cuenta de que su madre no volvería. Sus manos se cerraron en puños, el mundo realmente era un lugar de mierda. No ayudó que, por alguna razón, se sintiera como si un viento en calma lo siguiera hasta la casa de Tai como una nube sobre su cabeza. Por otra parte, probablemente fue solo su imaginación inducida por demasiado estrés. Se rascó la cabeza con expresión sombría pero decidida. El alcohol podía esperar, lo que tenía que hacer ahora era ir a buscar sus propias respuestas. Apenas habían pasado 2 horas antes de que la pequeña casa con la que estaba familiarizado apareciera a la vista. No era grande, ni era pequeño, en cambio, era hogareño, y tenía el espacio suficiente para soportar su ocupación. Los muros estaban hechos de troncos apilados y sostenidos por gruesas vigas que recorrían toda la infraestructura. Un camino de tierra conducía a la puerta principal donde las ventanas de 4 paneles estaban colocadas en los lados adyacentes, macizos de flores debajo de ellos con pétalos marchitos. Para Ruby, la vista estaba en casa, el mocoso se calló y miró fijamente. Fue un cambio agradable en su opinión. Ella había comenzado a hablar una y otra vez sobre cosas con las que él apenas podía identificarse después de que su boca se cansó de hacer burbujas. Fue hasta el punto de que estaba considerando simplemente darle un cargador de armas para al menos despertar cierto interés en ella con respecto a los objetos con un uso práctico en el mundo. El verano la había malcriado hablando demasiado de rosas y flores. Mientras consideraba la idea, hizo rodar el carro por el almacén de la casa antes de atarlo de forma segura a un gancho de metal para que Jan no pudiera sacarlo de nuevo. Y a partir de entonces, tomó con cuidado a Jan y Ruby en sus brazos y los acompañó hacia la casa. Al abrir la puerta, no le sorprendió que el lugar estuviera vacío. El olor amezclado pero acogedor de la madera impregnaba el interior de la casa. El desorden de juguetes y crayones en el suelo lo que hacía aún más deprimente que ni el padre ni la madre estuvieran allí para limpiarlo todo. Crow no estaba de buen humor mientras navegaba por todo antes de entrar en la habitación de Jan, donde la depositó en la cama. Y a partir de entonces, colocó a Ruby en el suelo antes de arropar a Jan, revolviendo suavemente su cabeza en una mezcla de preocupación y alivio. Ruby miró en silencio, un pulgar se abrió camino en su boca antes de que Crow recordara que no estaba solo y apartara la mano de Jan. Tosió secamente antes de levantar a Ruby y llevarla hacia su habitación, donde la metió en la cama de manera similar a Jan. «Vete a dormir bien», dijo, asegurándose de que Ruby lo escuchara. «No tengo sueño», fue lo que obtuvo en respuesta. Eso y ojos parpadeantes. La frente de Crow se crispó, una sonrisa que no llegó a sus ojos apareció en su rostro. La hora actual ya pasó del mediodía. En las aproximadamente 2 horas que Crow había pasado tirando de Jan y Ruby en el carro, los cielos afuera ya se habían oscurecido. Según la constitución de un niño, este era precisamente el momento de dormir. Para ser más precisos, Crow quería que durmiera. «Solo inténtalo, ¿de acuerdo?», preguntó. Ruby asintió con la cabeza, pero Crow ya sintió que se acercaba un dolor de cabeza. Como uno de los mejores cazadores en Remnant, era experto en determinar la resistencia de uno en función de su expresión, y Ruby estaba levantando todo tipo de señales. Desafortunadamente, Crow no quiso lidiar con eso.
Como tal, en lugar de simplemente cerrar la puerta de la habitación de Ruby, sacó el bolígrafo alto y lo cerró sobre el marco de la puerta, viendo cómo el rostro de Ruby palidecía. Buenas noches, Ruby. Cuando la puerta se cerró, la expresión de Crow se volvió sombría. Dirigiéndose hacia la sala de estar, rápidamente tomó algunos bloques de madera y los colocó junto a la chimenea antes de encender un fuego y colocarlos dentro de la chimenea. La tenue luz anaranjada de la llama iluminó la habitación, creando sombras parpadeantes que bailaban como si estuvieran vivas. Las ascuas comenzaron a subir y bajar junto con un constante crujido. En medio de eso, se alejó de la chimenea y se sentó en un sillón reclinable, esperando. Pronto pasaron 2 horas más antes de que se escuchara el clic audible de la cerradura de la puerta principal. Los labios de Crow se movieron en una delgada línea mientras su resolución y determinación se hinchaban a la vanguardia. Dio la vuelta al sillón reclinable, de cara al mismo hombre que acababa de entrar en la sala de estar. Era un hombre alto y de aspecto seguro. Su cabello rubio en desorden y una barba incipiente sobre su barbilla no hacían nada que le quitara la imagen. Era solo que en este momento, parecía como si algo hubiera muerto dentro de esos ojos azul lila. «Tai», gritó Crow en voz baja. «Crow», dijo Tai a modo de saludo, tomando la cartera que tenía sobre su hombro y colocándola en el suelo con demasiada fuerza. Todo tipo de objetos diversos salieron rodando de él, el más importante fue un pergamino que Crow notó con ojos penetrantes que representaba la última misión a la que Summer había ido. Un silencio descendió dentro del espacio vital cuando Tai rápidamente comenzó a recordar todo lo que había caído. La bufanda que llevaba sobre el brazo derecho resultó muy dañada y otras partes de su cuerpo sufrieron arañazos o magulladuras. Incluso su ropa no fue una excepción. El cinturón marrón que usó para asegurar sus pantalones cargo estaba lejos de romperse, y el pañuelo que usaba en su brazo izquierdo se había perdido hacía mucho tiempo junto con las partes de la camisa rota que tenía puesta. «¿Saliste de nuevo?», dijo Crow, con un tono sombrío. Tai hizo una pausa y tragó. «Puedo sentirlo, Crow». «Que ella está ahí esperándome», dijo mientras volvía a poner un artículo tras otro en su bolso. «Ya encontré información sobre en qué dirección se había ido, pero de repente desaparece en las afueras del oeste. Las afueras han pasado las murallas de los reinos, Tai. Tú solo no puedes buscar todo eso sin arriesgarte por completo». Crow se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. «¿Qué tan lejos llegaste esta vez antes de que los Grimm casi te maten o algo peor, Elder Grimm? ¿1 kilómetro? ¿10? ¿100? Lo que estás haciendo ahora es un suicidio». La ira estalló en los ojos de Tai, las venas estallaron sobre su cuello antes de que lo soltara lentamente. «Ella habría hecho lo mismo por mí», enfureció. Crow se volvió más sumiso, la mirada se dirigió hacia la llama crepitante de la chimenea. «Puedo entender lo que quieres decir, pero Tai, no puedes seguir haciendo esto», dijo Crow, sacudiendo la cabeza antes de levantarse del sillón reclinable. «Somos amigos, Tai, compañeros de equipo de por vida. Por eso tengo que decírtelo. No es solo a ti mismo a quien debes cuidar, tus hijos te necesitan». «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te quedaste en esta casa por más de 3 horas?» Tai no tuvo el corazón para responder. Crow se pasó una mano por el pelo, los rastros de frustración lo hacían un poco irritable. «Escucha, Tai, si sigues saliendo a buscarla, ¿qué vas a hacer cuando la encuentres y sean Jan y Ruby quienes desaparezcan?» Tai se puso rígido, casi tirando todas las cosas que acababa de recoger. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces antes de hablar. «Eso no sucederá», dijo como si tratara de convencerse a sí mismo. «Son buenos chicos». Crow simplemente negó con la cabeza. «Sígueme, tengo algo que necesito mostrarte». Cuando Crow se fue en dirección a la habitación de Jan, Tai ya estaba sintiendo una sensación de caída en picado. Conocía a Crow desde hacía años y, a menos que una situación realmente lo requiriera, nunca hablaría activamente en serio. Ignorando la forma en que su cartera cayó al suelo una vez más, Tai se movió lentamente en dirección a la habitación de Jan, la inquietud lo hizo temblar. Cuando finalmente llegó a la habitación y vio lo que había dentro, se quedó sin aliento. Aunque los niños no son muy inteligentes, pueden sentir más la atmósfera. Incluso si no comprenden completamente, pueden darse cuenta de que algo anda mal y pensar que pueden hacer algo al respecto, dijo Crow sombríamente. Desde el lado. «Este es el resultado, Tai». En la cama, Crow había quitado ligeramente las mantas de Jan y reveló las heridas debajo, siendo las más llamativas las magulladuras formadas en forma de garra.
Tai casi gritó, pero en cambio, todo lo que hizo su cuerpo fue dar un paso adelante y abrazar el cuerpo de Yang contra el suyo. Sus brazos se balanceaban hacia adelante y hacia atrás de la misma manera que lo había hecho cuando Yang era solo un bebé. ¿Qué pasó? Tai preguntó con voz tensa. Impulsado, Crow comenzó a relatar los eventos de varias horas antes. Cuanto más hablaba, más palidecía la tech de Tai. Ahora te preguntaré de nuevo, Tai, si insistes en continuar con tus planes, ¿qué vas a hacer si encuentras a Summer pero pierdes a Ruby y Yang en su lugar? Tai abrazó a Yang más cerca, una mano ahuecando tiernamente la cabeza de Yang. El hombre no habló, ni siquiera dijo nada mientras los escalofríos recorrían su cuerpo. Entonces, ¿qué esperas que haga? Tai finalmente preguntó después de un momento, mirando a Crow. Crow sonrió con amargura. Si tuviera una respuesta a eso, te lo habría dicho en lugar de recurrir a una conferencia. Odio las conferencias en primer lugar. Crow se cruzó de brazos mientras apoyaba la espalda contra una pared. Aquí está la cosa, Tai, es hora de parar. Déjame hacerlo en tu lugar. Tomaré el trabajo por los dos, y encontraré a Summer sin importar cuánto tiempo pase. Así que prométeme que cuida de tus hijas y mis sobrinas. A veces no puedes cambiar las cosas por mucho que lo intentes. Tai permaneció en silencio, antes de que el peso de la situación finalmente se hundiera en su cabeza. Se derrumbó, la tristeza y la falta de voluntad que había estado reprimiendo a través de la desesperación y la acción no pudieron contener más. Crow permaneció discretamente en silencio, bajó la mirada mientras abría y cerraba la boca. No le quedaba nada por decir. Mientras tanto, la brisa que Crow había estado sintiendo recientemente desapareció, solo se oía el repique de una campana de viento sobre la habitación de Ruby. Crow arqueó una ceja, mirando hacia el pasillo, pero sin notar nada extraño. Apretó los labios, pero para un amigo que era de la familia, todavía tenía algo que hacer. Volvió a Tai y puso una mano en su hombro, y no hizo nada más, su sola presencia transmitía sus sentimientos. En otra parte, en los pequeños confines de la habitación de un niño, Ruby estaba presionando la oreja contra la puerta después de esforzarse enérgicamente para pararse por encima del corral de juegos. Apenas podía distinguir las palabras que se decían al otro lado, pero desafortunadamente, sonaban más como murmullos ininteligibles, en todo caso. Como tal, su atención se centró en la perilla de la puerta, una mano extendida. «Y eso es todo lo que tienes que hacer, pequeño», dijo Shirou, materializándose desde el aire. Como espíritu heroico, tenía la capacidad de permanecer como un cuerpo espiritual invisible o escuchado por el mundo. No solo le permitió moverse como quisiera, sino que el consumo de energía que necesitaba para mantenerse se redujo drásticamente. El único inconveniente fue su incapacidad para interactuar con objetos y realizar tareas físicas. En cuyo caso, se materializó para tomar a Ruby de la pierna y colocarla de nuevo en su cama. Ella parpadeó confundida antes de jadear repentinamente debido a su repentina reaparición. Fue solo después que ella comenzó a hacer pucheros cuando él la volvió a meter en la cama. «Vete a dormir», dijo antes de desmaterializarse gradualmente una vez más con su trabajo hecho. Había cosas que un niño no debería ver ni oír, y también había momentos en los que incluso los padres podían estar en su punto más débil. No podía entender la situación por completo estando al lado de Crow, pero tenía suficiente conocimiento para llegar a sus propias conclusiones. Cuando se desvaneció por completo, Ruby se sentó instantáneamente, pensando que se había ido. Su voz cambió eso. «Ve a dormir. ¿Sigues aquí?» Ruby miró a su alrededor con rigidez, pero no encontró nada. Aún así, sabiendo que había sido sorprendida en el acto, rápidamente se tapó la cabeza con las mantas y se quedó quieta. 5 minutos después, volvió a moverse. «Todavía aquí», respondió su voz llanamente. Otros 5 minutos. «Ni siquiera lo intentes». 10 minutos tarde. «Ruby, solo porque te escondes debajo de tu manta no significa que no pueda verte. Ve a dormir, o no te contaré más historias». En los días siguientes, Ruby sintió que algo había cambiado en su hogar. Su padre ya no salía y en su lugar comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo aprendiendo a cocinar y limpiar, y Yang ya estaba mejorando. Después de la experiencia en el bosque, Yang no se atrevió a acercarse a la carreta de madera. En cuanto a ella, había estado inmersa en las historias de héroes y aventuras que Shirou le contaba, y sin embargo, cuando fue a compartirlas con Yang, sintió que Yang no creía en los héroes de los que se hablaba. «Pero son reales», argumentó. Yang estaba envuelta en algunos vendajes y todavía cojeaba un poco por sus heridas recientes.
Actualmente, ella estaba sentada en su cama mientras Ruby jugaba a un lado. Son solo historias, Ruby. No fue por un héroe que nos salvamos en esa casa abandonada, sino porque el tío Crow nos llegó a tiempo, dijo Jan estremeciéndose, con rastros de culpa en sus rasgos. Nunca debía habernos llevado allí. No fue el tío Crow, fue Shiro, argumentó Ruby, dejando sus juguetes para mirar a Jan. En respuesta, Jan arqueó una ceja, mirando a su alrededor con la mirada antes de volver a sintonizarla con Ruby. No veo a este Shiro por ningún lado y dijiste que vino a nuestra casa, razonó. Ruby hizo un puchero, mordiéndose los labios. No puedes verlo, está aquí ahora mismo. ¿Verdad, Shiro? Silencio, la expresión de Jan incrédula. ¿Shiro? Ruby llamó de nuevo. Desafortunadamente, Shiro no estaba dispuesto a responder por sus propias razones. Ya estaba en el punto en el que entendía completamente que solo él era una existencia única en el nuevo mundo llamado Remnant. Estaba seguro de que no existía ningún otro Servant además de él, y no podía sentir la ubicación de ningún santo grial en absoluto. Si no fuera por el enorme mantenimiento que Ruby pudo brindarle, es posible que se hubiera desvanecido hace días. Como tal, quería permanecer bastante discreto por el momento hasta que pudiera adaptarse al nuevo mundo y tal vez encontrar información útil. Desafortunadamente, eso significaba que las llamadas de Ruby quedarían sin respuesta. Bueno, digamos que te creo, Ruby, dijo Jan mientras bostezaba. Todavía estaba al amanecer, por lo que era natural que Jan todavía estuviera cansado después de levantarse. Los héroes existen, mamá lo dijo, respondió Ruby, poco convencida con las palabras de Jan antes de tener una idea. Sus ojos se iluminaron antes de reír. Entonces, ¿qué hay de mamá, Jan? Podemos preguntarle cuando regrese. Ante la mención de mamá, el semblante de Yang se marchitó y, a falta de un mejor juicio, habló. No, Ruby, los labios de Jan temblaron. Mamá no va a volver. ¿Eh? Fue como si algo se hiciera añicos en la mente de Ruby. El mundo que giraba en torno a la mujer que la llamaba, su pequeña rosa rompiéndose. Sabía que era extraño que su madre no hubiera regresado después de casi 2 meses, más extraño aún que no hubiera podido notar nada. Echaba de menos a su mamá, echaba de menos sus galletas y abrazos, y la calidez de su sonrisa. La humedad brotó de sus grandes ojos y, antes de que se diera cuenta, estaba corriendo. Ruby, espera. La voz de Jan se quedó atrás. Sin embargo, ninguna palabra que Jan pudiera decir la detendría. Continuó corriendo, Shiro prestando atención absorta mientras una energía misteriosa la rodeaba y aumentaba su velocidad varias veces. Para cuando dejó de correr, fue para saltar sobre su cama y cubrirse con sus mantas, los sollozos resonaban por todas partes. Tenía los ojos cerrados con fuerza, las rodillas pegadas al pecho mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El ruido atrajo la atención de Kai, pero sus pies se congelaron a centímetros de la puerta de la habitación de Ruby, con vacilación en su rostro. No tenía palabras que pudiera usar para consolarla porque sabía que en el momento en que lo intentara, solo empeoraría las cosas, como si reconociera que Same realmente se había ido. Por el momento, el propio Tai todavía no estaba dispuesto a creerlo. Por lo tanto, no fue y se sentó a regañadientes en la cocina, apoyando su rostro en una mano, mientras el sonido de los sollozos de Ruby eran como cuchillos apuñalando su espalda. Shiro, que estaba en forma espiritual, suspiró. Había algunas cosas que simplemente no podían permanecer ocultas para siempre, pero como sirviente o incluso como él mismo, quería consolar a su maestro de una forma u otra. Por lo tanto, se materializó dentro de la habitación de Ruby, mirando la bola temblorosa de sábanas encima de la cama. Todo el mundo experimentará dificultades en algún momento, dijo enérgicamente. Es la capacidad de superarlos lo que cuenta. Además, ¿cómo sabes que tu madre realmente no volverá? Tu tío Crow y tu padre ya la han estado buscando. Con sus palabras, Ruby, que estaba en la cama, se animó de repente. Poco a poco, asomó la cara por entre las mantas y lo miró con los ojos hinchados y las mejillas enrojecidas. De todas las historias de aventuras y héroes de las que había oído hablar, lo único que deseaba era que fueran reales. Porque de esa manera, un héroe podría venir y salvar a su mamá. En lugar de asomar la cabeza por el aliento de Shiro, lo había hecho porque recordaba quién era Shiro. Un héroe. Uno de los libros de cuentos. La intensidad de la mirada de Ruby hizo que Shiro frunciera el ceño con inquietud. Algo andaba mal aquí y él lo sabía. Debido a que en la mano derecha que Ruby estaba usando para sostener su manta, estaba el brillo distintivo de un sello de comando rojo. Fin del capítulo.
Gracias por ver.